Bienvenidos a su podcast Como Visita de Doctor, un podcast para verte y sentirte bien. Y el día de hoy tenemos al doctor Eric Santaella, quien se encuentra en Ciudad de Monterrey, Nuevo León, también colega en medicina estética. Eric, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy curioso todo esto, la verdad. ¿Nunca había estado en un podcast? Había grabado un podcast, sí, durante la pandemia, pero fue a través de Zoom. Entonces, pues, francamente, muy diferente. Ok. Sí. Pues esto ya es presencial. Y la idea de este podcast es transmitir tanto pacientes como médicos, datos de interés, mitos, leyendas y algo rico, pues, referente a temas en específico, que en este caso es algo que está en tendencia y moda, que lo vemos en redes sociales, y es la armonización facial, ¿no? Anteriormente el paciente llegaba y te pedía toxina botulínica, fillers, labios, pómulos, mentón, etc. Pero hoy en día como médicos hemos adoptado pues esa educación de ver al paciente de manera integral y ofrecerle una armonización facial. En tu experiencia, ¿cómo transmites al paciente qué es la armonización facial? Bueno, para empezar, qué curiosos pacientes los que llegaban y te pedían de todo. A mí me tocaban los pacientes que llegaban y me decían, quiero que me dejes bonita, nada más necesito una estiradita, y se jalaban todo el pellejo hasta atrás de la oreja. Y hazlo con una jeringa, porque no traigo presupuesto. Entonces, la realidad es que las cosas han ido cambiando y la gente cada vez se está dando cuenta o le está perdiendo más el miedo, uno, a inyectarse, y dos, a inyectarse más de una jeringa. A final de cuentas, una armonización facial es hacer que todo lo que está en tu cara, frente, cejas, ojos, ojeras, nariz, mejillas, labios, pómulos, mentón, mandíbula, todo haga una sola pieza, ¿sí? No que parezcan un Picasso, todos torcidos, ¿no? Y anteriormente, cuando se creía que íbamos a poder mejorar el rostro haciendo algunas inyecciones muy específicas en el pómulo o con los labios te vas a ver brutal, no, la realidad es que hoy en día le estamos ofreciendo al paciente ok, yo te voy a llevar de verte de 50 a verte de 30 y tú tienes 42. Entonces, cuando nosotros le ofrecemos al paciente esta posibilidad de 100 hasta cierta medida retroceder lo que el señor tiempo ha hecho en ellos, y el señor cigarro, y el señor mal dormir, y el señor mal comer, bueno, pues a final de cuentas el paciente se empieza a clavar cada vez más en el, oye, tal vez no está tan mal inyectarme más de una jeringa, Ponerme ¿no? más de una... Claro, ciertamente sí, a muchos pacientes les va a generar primero como un pequeño shock, pero está en nosotros irlos llevando de la mano. Mira, yo soy bien básico y les digo, a ver, un sobre de salsa catsup para las papitas de la hamburguesa que quieras trae 7 mililitros, eso equivale a 7 jeringas. Y te hace falta. Y te hace falta para la hamburguesa. Y para las... Pues sí, la realidad es que no te alcanza para ninguna. Entonces, con una jeringa yo no puedo hacer mucho. Y es 1 mililitro. Claro, O sea, cuando tú empiezas a hacerle ver al paciente esto, que en realidad una jeringa no es la jeringa de pavo con la que rellenan en Navidad, empiezan a entender que no es malo, ¿no? Y que nosotros no estamos buscando dejarlas infladas e hinchadas como muchas personas que vemos en la televisión. Entonces ahí es cuando empieza nuestra tarea de decirle, para mí la armonización en tu caso, porque eso es algo bien importante, la armonización es bien independiente y bien diferente de paciente a paciente, y empezamos a diseñar un plan personalizado con el paciente para ver qué es lo que este paciente necesita para tener el rostro armonizado. porque, digo, eso que comentas es muy clave. Creo que la mayoría de los pacientes llegan por referencia a alguien más, no sé, La gran ya mayoría, sea sí. una amiga, la prima, la familiar, o bien alguien del medio artístico, de redes sociales, la influencer, etc., que se hizo y quiere lo mismo. Creen que Claro, van es a quedar aspiracional, igual. definitivo. Ajá. Entonces, O envidia. y preguntan, oye, ¿cuántas jeringas te pusieron? Sí, Y sí. cuando llegan al consultorio, y como bien dices, es individualizado completamente porque la estructura ósea, grasa, de piel, la laxitud, etc., cambia. Entonces tú les dices, no, pues tú necesitas 7, 8 jeringas. ¿Qué? Se imaginan que van a quedar como la que vieron Sí, en la es que a plaza. Chuchita Pérez le pusiste 4, porque a mí 7. Pues, Ajá. sí, mi hija, pero el tiempo pasó en ti de una manera más abrupta. A veces no lo entienden, es cierto. Y es algo que todos los días nos topamos, ¿no? Ahora, es algo importante, yo creo que tienen que saber tanto médicos como pacientes que hablamos de jeringas, sí, pero
Yo les explico que así como el ácido hialurónico es como decir refresco. Hay diferentes sabores. Entonces, dentro del ácido hialurónico hay una gama de tecnologías que permiten utilizar en ojeras, Sí, claro. o sea, son específicos. Sí, sí. Y más materiales. Tú, en tu práctica, ¿qué materiales utilizas, por ejemplo? Sin hablar en específico de ácidos, bioestimuladores, etc. Mira, yo soy pro bioestimulación. A mí me fascina trabajar con bioestimuladores porque tengo la capacidad no solo de devolverle a mi paciente volúmenes perdidos, sino también mejorar el aspecto y las características de la piel. Le estoy dando un 2 en 1 y a final de cuentas, eventualmente voy a tener que llegar al punto en donde le voy a mejorar la piel al paciente. Si lo puedo hacer desde un principio, pues qué mejor. Ahora, la gran mayoría de los pacientes tiene este temor a rellenarse porque dicen, no, es que es una sustancia, me están inyectando una gelatina, un gel, como lo entiendan. Y los bioestimuladores sí pueden voluminizarnos, pero a final de cuentas trabajan con la capacidad propia de nuestro organismo, de la piel y de producir colágeno. Yo lo que les digo es, a final de cuentas, quien va a rellenar ese sitio es tu cuerpo con tu propio colágeno. El producto solamente le está indicando al cuerpo que ahí debe de producir colágeno. Entonces, me he encontrado que mis pacientes tienen una mayor aceptación por tratarse con bioestimuladores antes que con rellenos. Y casi siempre lo hago así. Trato con bioestimuladores y ya después, si requiero utilizar ácido hialurónico, lo utilizo pero ya en menor cantidad que si desde un principio le hubiera aplicado hialurónico. Fíjate que yo hago, sí, como una renovación de la estructura ósea con ácido y les pongo el bioestimulador. Y te quiero compartir que a mí me cuesta trabajo a veces como transmitirles a los pacientes qué hace un bioestimulador, porque me dicen, ¿y cómo me voy a ver? Pues fresca, pero bien, pero sin volumen. Pero, o sea, es un tanto difícil para mí poder transmitir cuál va a ser el resultado de un bioestimulador. Claro. Pero sí les digo, póntelo. Para mí es como lo nuevo en la medicina estética, los bioestimuladores, que se ven muy naturales. O sea, es muy natural, pero se ven bien. No, o sea, no son rasgos evidentes, pero híjole, a mí me encanta. Fíjate, con los pacientes jóvenes, y por jóvenes me refiero a menos de 30 años, no tengo problema en absoluto para decirles, mira, este bioestimulador te va a ayudar a que la piel se siga viendo fresca, porque es más preventivo. Okay. Pero cuando me encuentro con esta misma situación, es pacientes ya de 40, 50 años. Y yo la manera más sencilla que encuentro para decirles qué es lo que va a hacer un bioestimulador en ellos es, ¿te acuerdas cómo tenías la piel a los 20? Sí, perfecto, yo quiero llegar ahí otra vez. Va. ¿Y cómo lo voy a hacer? Haciendo que vuelvas a producir colágeno. Hay que recordar que vamos perdiendo 1% de la capacidad de producción de colágeno al año. Entonces, a los 40 años, en realidad ya tenemos cerca de un 30-40% de nuestra capacidad de colágeno, de producción de colágeno perdida. Y pues sí se nota, sí afecta. Entonces, en la medida en la que nosotros podemos estimular a que el fibroblasto, que es la célula que produce colágeno en nuestro organismo, vuelva a activarse y vuelva a producir cantidades, no voy a decir altas, pero solamente adecuadas de colágeno en nuestra piel, es como la piel va a volver a recuperar sus características de jovialidad o de juventud. El fibroblasto no solamente produce colágeno, produce elastina, produce ácido hialurónico. Entonces, sí, a lo mejor a veces el paciente dice, es que sí, la piel me cambió demasiado. Pero por colágeno nada más, no, la realidad es que todo lo que hace el demás que el fibroblasto hizo, claro. Y que a veces nada más nos acordamos del colágeno. Sí, definitivamente. Y el colágeno se queda así, el fibroblasto se queda cruzado de brazos. Todo lo demás todo lo demás que Claro, que también es bien importante el momento en el que estamos evaluando una piel. Normalmente me dicen, tengo una piel muy flácida, me falta colágeno. Y le digo, no, es que también tu elastina no está funcionando bien. Cuando no tienes concentraciones adecuadas de elastina, tu piel se vuelve demasiado elástica, pero eso también influye en la flacidez, ¿no? Entonces, sí trato de explicarles mucho que un bioestimulador les va a ayudar a todo eso y lo prefieren ya después. Es de, ay, no, pero ¿por qué me pones hialurónico si me dijiste que nada más era una gelatina que hace volumen, pero que no me va a mejorar la calidad de piel? Ponme a mí el que me mejora la calidad de piel al mismo tiempo. Volvemos a lo mismo, al efecto 2x1, ¿no? Sí. Sin embargo, hay ciertas zonas que sabemos que no se pueden inyectar con bioestimuladores y otras zonas que van a requerir sí o sí un ácido hialurónico, ¿no? Por ejemplo, cuando estás haciendo una estructura en el tercio medio, que quieres hacer un pómulo estilo Belinda, estilo Angelina,
El bioestimulador funciona, sí, pero se queda corto. A veces hay que poner... Proyectar un poco más. Claro, y esa volumetría solamente nos las da un hialurónico. A eso yo me refería al inicio cuando te decía que el paciente llegaba y te decía, quiero labios. O sea, como que ya tenía algo muy en mente de lo que quería. O quiero pómulo, o quiero esto. O sea, no que pidieran todo. Sí, sí. Pero hoy en día ya se abarca todo como dentro de la armonización facial. O sea, Sí. uno con visión clínica de médico es de, no, espérame. Yo sé que vienes el talón de Aquiles, ¿no? Que yo creo que son estas famosas líneas de al lado de la nariz que te dice el paciente. Los paréntesis. A mí Los me paréntesis. dicen, los paréntesis, doctor. Y yo, O el surco ¿cuáles? nasogeniano, ¿no? El Que surco anteriormente, nasogeniano. pues, se echaba la plasta de ácido ahí. Sí, sí. Hoy en día ya no. En tu experiencia, por ejemplo, ¿cuáles son tus puntos álgidos a la hora de hacer una armonización facial que dices, no me tiene que fallar? O sea, ¿cómo los abordas? Porque el paciente llega por esto, ¿no? Pero yo sé que a lo mejor como médicos estamos viendo acá. Y el paciente te dice, hey, espérate, mi bronca está acá, ¿no? Yo normalmente sí les digo, a ver, hay dos opciones. Yo puedo inyectarte como si fuera un albañil o te puedo inyectar como si fuera un escultor. Okay. Son cosas muy diferentes. Los dos sacan la chamba. La diferencia es que sí, al escultor le va a tomar más tiempo, pero el resultado final va a ser más bonito, más armónico y va a ser una sola pieza. Órale, me gustó eso. El albañil te va a sacar el trabajo, pero es un trabajo más burdo, sin tanto detalle, y solamente se va a enfocar en reparar grietas, en hacerlo funcional. Y más notorio, ¿no? No estético. Exactamente. Y muchas veces lo que se nota no es estético. ¿Sí? Nuestro trabajo mucho se enfoca en que se vea bonito sin que se vea que pasó, ¿no? O sea, somos los fantasmas detrás de la medicina. El truco. El truco. Ajá, sí, el as bajo la manga. La paciente no está descansando más, no está haciendo más yoga, no se divorció. Somos nosotros los que estamos haciendo esta diferencia, ¿no? Sí. Claro, si van con alguien que la inyecta de, sí, nasogeniano, sí, te lo inyecto. ¿Y qué más? Labio, también te lo inyecto. Claro que se va a notar. Y es la típica paciente que ya después llega contigo y te dice, es que doctor, me inyectaron en otro lado, no me gustó, pero no es en realidad que no le haya gustado el resultado, porque ella era lo que pedía. Sí. No le gustó que las amigas, en lugar de decirle, oye, qué bien te ves, ¿qué te hiciste? Le dicen, oye, ¿todo bien? ¿Qué te hiciste? Ese cambio en la connotación de cómo dicen esa frase hace que a la paciente diga, no me gustó. Inseguridad. Claro. Entonces, siempre les hago ver esto. A ver, yo te puedo inyectar como escultor. Podría inyectarte como albañil, pero no lo hago. Para eso hay otra. Vete con alguien más. Yo no lo voy a hacer. Sin embargo, sí les hago ver que hay estas dos grandes diferencias de cómo abordar un rostro y que a lo mejor en una nos vamos a tardar un poco más, pero que el resultado final va a ser el David. El David, ya. ¿No? Algo que quieres ver. Claro. Sí, sí, sí. Y eso, digo, nada más quiero puntualizar en eso. Eso que comentaste, muchas veces los pacientes, su punto de referencia de un buen trabajo, eso es lo que les dice la amiga. Y la percepción de la estética de la amiga y la tuya no es la misma. Entonces, claro. Creo que los pacientes y los médicos debemos estar precisando qué es lo que busca el paciente para darse gusto a sí mismo, no a los demás, ¿no? Sí, definitivo. Y por último, sí me gustaría tocar el tema de quiénes son los candidatos, porque creo que es clásico el paciente que llega y te dice, y volteas, va con alguien más y tú le dices, a ti también te iría muy bien esto, pero ¿cómo? Tiene 25 años, ¿no? O sea, creo que no es un tema de edad, pero ¿quiénes son candidatos para una armonización facial en tu práctica? Porque mira, digo, un adolescente tiene el rostro sí. redondo, fat pads muy grandes, etc. Y hace rato comentaste que de acuerdo al rango de edad, pues la armonización facial va a ir dirigida a algo diferente, ¿no? Claro. Yo lo divido en dos grandes grupos. A ver, todos los pacientes en los que voy a hacer tratamiento preventivo, y por todos esos pacientes me refiero a aquellos que tienen menos de 30 y que dentro del grupo entre 20 y 30 no tienen signos de envejecimiento. Pero entonces, quieren ver más guapos. Claro, lo que voy a hacer es embalsamarlos así como están y ya que así no, de ahí no pasen, ¿no? O resaltar, ¿no? Que sean más atractivos. Claro, sí, hacer un tratamiento de embellecimiento en esos pacientes. Y todos los demás caen dentro de los tratamientos correctivos de antienvejecimiento o de corrección de algún signo ya de envejecimiento. Entonces yo los divido en esos dos grandes grupos. Si a mí me lo preguntas, si me voy desde lo más básico, la toxina botulínica,
Yo soy de los que dice que la toxina debería de estar en la cartilla nacional de vacunación. O sea, la realidad es que, a ver, tengo pacientes de 17 años que ya les pongo toxina. ¿Por qué? Porque toda la familia, desde el tatarabuelo hasta él, traen un ceño fruncido y traen ya un el machetazo, 11. claro, Ajá. sí. A 11, casi 12 de tan marcados que están. Entonces, yo en realidad no discrimino por edad. Me voy más bien por se te nota o no se te nota ya el paso del tiempo, o se te nota o no se te nota algo que te hace ver más grande de lo que en realidad eres. Ya. Si lo tienes, pues claro que te lo puedo corregir. Si no lo tienes y quieres prevenir tenerlo, también lo puedo hacer. La realidad es que creo que en el momento en el que nosotros rompemos este tabú de decir, ay, no es que estás muy joven, desde ese momento podemos empezar a ayudar al paciente a verse mejor con menos tratamientos y que el resultado perdure más tiempo, hacerlo de manera preventiva. Pero también está mucho en nosotros en romper ese tabú. Porque he compartido con otros médicos que me dicen, no, es que a los 20 yo no pongo Botox, yo no pongo nada de eso porque el paciente está muy joven. Y yo, Con una fuerza muscular yo tremenda aquí, como ¿no? ¿por qué no? El paciente hace 3 horas de pesas en las mañanas, tiene la frente toda corrugada, ¿cómo por qué no lo harías? No, es que está muy joven. Entonces, si Son desde estos nosotros tabús, ¿no? como médicos hacemos que este tabú perdure, la realidad es que nunca vamos a llegar al punto en el que podamos tener una sociedad en donde busquen los tratamientos estéticos como una manera de verse bien, sentirse bien y prevenir verse cansados, verse fatigados, verse enojados todo el día, porque las rítides o las líneas de expresión en el tercio superior eso te hacen ver cansado, triste, arrugado, enojado. Y es bien diferente, yo que he tenido la oportunidad de viajar en países de Latinoamérica, es bien diferente la cultura de la estética médica en estos países, porque desde muy jóvenes empiezan a hacerse tratamientos con la intención de mejorar su belleza, no de corregir algo. Es, quiero prevenirla, pero por el otro lado, si puedo mejorarlo, adelante, bienvenido sea. Y no hay este tabú y la realidad es que tú vas a Colombia y dices, wow, toda la gente es bellísima. Hombres, mujeres, todos los ves y dices, pero no existe este tabú. Ya. Tuve la oportunidad de ir a Corea y aun cuando es una sociedad muy tradicionalista, hablando de estética médica, todo mundo se hace arreglos. Todo mundo. Sí, no hay ese miedo. No hay ese miedo, porque al contrario, ellos ven la belleza y la juventud como un estatus social mayor. Entonces, dentro de su sociedad cerrada, logran romper el tabú de, ay, es que estoy muy joven para ponerme toxina, estoy muy joven para ponerme rellenos. Y lo ven desde, es que si me pongo toxina y si me pongo rellenos, me voy a ver mejor y eso me da una mejor posición. Entonces, es un juego que yo en lo personal, si a mí me lo preguntas en la clínica, para empezar, trato de hacerlo todo muy neutral, no discrimino entre géneros. O sea, desde la entrada y utilizo colores neutrales en la clínica, en mis infografías, en todo trato de utilizar colores neutrales que no se carguen a lo femenino o a lo masculino. También al momento de hablar con nuestros pacientes lo hacemos ver como que todo mundo puede hacerlo, puede recibir ese tratamiento. Porque en el momento en el que rompemos estos tabús es que... Y lo ves en el espejo. Claro. Te compruebas a ti mismo que está padre. Que está padre, exacto. Pero muchos por el miedo y por el tabú no lo hacen. Entonces... Y se quedan siempre con esa duda y cuando ven a alguien muy bien dicen, tiene pacto con el diablo. O sí. sea, Y no, en realidad es pacto con nosotros, pero... bueno, sí, pero... Somos el diablo. Somos el diablo. Pero la realidad es esa, o sea, el chiste es empezar a romper este tabú entre nuestra población y la sociedad de los pacientes que podemos llegar a tocar o influir en ellos, para que todo el mundo pueda probar esto y pueda ver que en realidad está muy, muy padre, está muy bonito, te da resultados impresionantes, te hace sentirte bien contigo mismo. Y que al final de cuentas yo creo que esa es como la meta final, ¿no? Deja tú de, ay, el pelado, la pelada me va a ver bien. No, en realidad yo creo que es más yo me siento bien conmigo mismo, me gusta lo que veo en el espejo. Sí. Si a mí me lo preguntas, esa es como la meta final que yo quiero para mí y para mis pacientes. Ya. Doctor Eric, pues no sé si gustas agregar algo más. No, pues no, en realidad no. Qué padre que me invitaste a esto. Muchísimas gracias. Está muy cool, Muchísimas gracias por participar quiero aquí los conmigo. aplausos. Porque esta cosa también es aplausos, a ver. A ver, espérate. ¿Es este?
No, ese no. era para un mal comentario. Ahí está. Esos Los son los aplausos aplausos. para el doctor Eric Santaella. Muchísimas gracias. Gracias Espero a ti. tenerte pronto por acá. Sí, definitivo, esto me encantó. Y estén al pendientes para nuevos episodios. Si quieren que hablemos de un tema en especial, háganmelo saber y por aquí nos vemos en Cómo Visita de Doctor. Oye, ¿y las redes sociales qué? Van a estar aquí abajo. Ah, Las ponemos por ¿aquí? Aquí, por aquí o aquí. Síganme. O en la descripción. Chao.